Sí. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia, por su interés. Esta es nuestra. Llevamos Andrés. Esta sería nuestra quinta. Ahí vamos echando, tratando de conformar un grupo estable de discusión. Hola. Hoy tenemos un invitado que viene de la Ciudad de México y estamos muy contentos que haya aceptado la invitación. El doctor Tom Proese va a impartir hoy charla que se titula Interacciones dinámicas desde los agentes hasta las sociedades complejas. Voy a presentarlo un poquito para que lo conozcan. Es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM y está afiliado al Centro de Ciencias de la Complejidad también de la UNAM. Se dedica al desarrollo del enfoque en activo de la ciencia que rechaza la metáfora computacional de la mente y en su lugar toma la encarnación biológica y la experiencia humana como punto de partida. Uno de sus objetivos es integrar mejor las perspectivas de la antropología, la arqueología y la sociología en este enfoque, destacando la autonomía de las dinámicas de interacción social. Además, es editor en jefe de la revista Adaptive Decay. Y él también es miembro del comité editorial del Journal Mente y Comportamiento, del Journal Constructive Systems. Es revisor también, miembro editorial de Frontiers in Psychology, en la sección de Cognitive Science. También es revisor de Frontiers in Psychology, sección de ciencia. También es revisor de Frontiers in Robotics, inteligencia artificial. Ya aparece ¿cómo se dice cuando mezclas español e inglés? Y también journal es miembro de la Academia de la International Society for Health Life, para la Sociedad Arqueológica Americana, miembro del Interdisciplinario de la Diversidad de la Población. Bueno, voy a dejar con él. Él va a tener más o menos 30 a 40 minutos. Pues vamos a abrir. Adelante, Tom, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por venir. Yo entiendo que leyeron unos artículos como preparación, ¿o? Sí, les pasé las lecturas okay. A todos. Porque básicamente la presentación se basa en estos dos artículos, entonces la idea es más bien que voy a presentar otra vez el contenido de esos artículos para también ustedes tienen la oportunidad de preguntar sobre los conceptos y profundizar el conocimiento. Pero quizás unas palabras para empezar. En estos días hay un movimiento en la ciencia cognitiva que se llama la cognición corporizada o embodied cognition. Ya desde como unos 20 años o más está creciendo y ya es como casi parte del mainstream, pero se enfoca muy fuerte al individuo, ¿no? Porque trata de un cuerpo. Pero la nueva ola de desarrollo se enfoca a las interacciones sociales y también en la cultura. Aquí es por un ejemplo, este libro salió por MIT Press el año pasado, es un volumen editado con el título Embodiment in Action and Culture. Entonces, cultura ya es el nuevo tema y el problema que yo veo es que las personas que están trabajando en estos temas no son antropólogos, no son sociólogos, son filósofos o de personas de ciencia cognitiva. Entonces, yo veo una gran oportunidad de que ustedes que están trabajando en antropología se acercan en estos movimientos y
ayudan a desarrollar esos conceptos, porque yo creo que no es necesario de reinventar, ¿no? Todo de nuevo, y muchos de los conceptos de los antropólogos son muy parecidos como las ideas que vemos en la ciencia cognitiva sobre interacción social hoy en día. Entonces, hay una posibilidad de interacción entre los campos muy interesante. Bueno, por otra parte, por mi experiencia, fue muy difícil contactar a antropólogos, por lo menos en la Ciudad de México. Tengo colaboraciones con Lina Manzanilla y el campo de personas que están trabajando en Teotihuacán, pero no están muy interesados en las ideas de la ciencia cognitiva o las ideas de la complejidad. Y también estaba intentando de hacer contactos con los antropólogos trabajando con grupos indígenas, como el de los Huicholes, pero también no veo mucho reto de su parte. Es más bien que yo estoy queriendo, trabajando con ellos y ellos no están interesados. Entonces, estoy muy animado a estar aquí con ustedes, que me invitaron a presentar esas ideas. Espero que va a ayudar a ustedes también ver que yo creo que esas ideas son útiles y probablemente necesitan de su crítica como antropólogos para, ¿no?, desarrollar las ideas en una dirección más concreta, porque más bien son de filósofos, ¿verdad? Entonces son algo muy abstracto, pero ustedes están trabajando con sistemas sociales reales, con personas reales, tienen esa experiencia que puede enriquecer mucho estas ideas. Otra pregunta. ¿Quieren hacer el seminario en inglés o en español? Las diapositivas son en inglés y en mi grupo de investigación siempre doy la oportunidad a las personas en el grupo practicar su inglés porque si quieren desarrollar su carrera a un nivel internacional, a un día necesitan hablar inglés ¿no?, y hacer sus presentaciones. Entonces, la mejor oportunidad de practicar estos comportamientos es aquí, en un grupo pequeño, no en un congreso internacional. Entonces, pero lo dejo abierto como ustedes piensan. ¿Sí? ¿Mejor español? Ok. Pues vamos a tener aquí el texto en inglés y yo lo voy a traducir en español, entonces vamos a tener los dos. Bueno, vamos a empezar. Aquí más o menos tenemos la posición principal de la filosofía de la mente de las últimas décadas sobre de qué se trata en cognición social. Básicamente, la idea es que podríamos tener todas nuestras capacidades mentales sin tener otras personas. La idea es en inglés brain in the vat. Solamente un cerebro por sí mismo puede generar todo el contenido mental, toda nuestra experiencia social, sin nada más. Solamente un cerebro en un vaso. Pueden ver que esto probablemente es una de las razones por qué los antropólogos no son interesados en la ciencia cognitiva. ¿Sí? Por buenas razones. Pero eso fue en los 90s, ¿sí? Y eso es como el paradigma que el activismo está criticando y intentando de reemplazar con algo mucho más apropiado. Eso es por los filósofos, pero tenemos el mismo problema con los neurocientíficos. Aquí vemos Metzinger, un filósofo alemán, que dice básicamente también, incluso en los momentos más íntimos que podemos tener con otras personas, podemos tener todos los contenidos mentales de la experiencia y la emoción solamente activando el cerebro en la manera apropiada. Y eso es de 2003, entonces todavía sigue ese corriente muy internalista y muy individualista en la ciencia cognitiva. Apenas he regresado de un congreso en Alemania en honor al profesor Fuchs, y él es una de las personas que está intentando de desarrollar una teoría del cerebro que de una manera incluye todas las dependencias sociales, interacciones del cuerpo, la cultura. Entonces está hablando sobre una ecología del cerebro. El cerebro, de hecho, es solamente una parte en una red de conexiones muy complejas. Entonces, mi trabajo también
quiere responder a esta posición, ¿no?, clásica en la ciencia cognitiva y desarrollar una posición en donde podemos hablar sobre intersubjetividad buena, ¿no? Es decir, una intersubjetividad en donde los otros tienen un papel en nuestra experiencia, en nuestras facultades, en nuestra cognición. Y este papel es constitutivo, es decir, que son parte de estos procesos, ¿sí? Y para mostrar que son parte de estos procesos, tengo dos aproximaciones. Una es, voy a hablar un poco sobre la teoría de sistemas complejos, porque de esta teoría también nos damos cuenta que, en una manera formal, no hay un misterio sobre el hecho que las otras personas nos influyen en una manera profunda. De hecho, es como lo básico. Todos los sistemas en la naturaleza se influyen en todo el tiempo. Es como una mezcla muy compleja. Y sería muy extraño si el ser humano, con todas sus interacciones, es un ser aislado y todo lo demás es afuera. Eso sería muy extraño. Entonces, la teoría de la complejidad nos lleva a otro punto, que todo está conectado, todo se influye, todo está dependiendo, todo está como parte de un sistema muy grande. Pero eso es solamente en teoría, eso es ¿no?, el concepto formal, ¿no? La matemática nos da esos conceptos, pero eso no significa que sí también se puede aplicar en la realidad. Entonces tengo otra corriente de investigación en donde quiero aplicar esos conceptos a interacciones reales entre personas para mostrar que también cuando realmente estamos viendo, por ejemplo, una interacción social en tiempo real entre personas, vemos que están influyendo en de una manera que no se puede reducir el comportamiento a una sola persona. Que el comportamiento social es algo que es una propiedad del sistema que involucra a las dos personas en interacción. Bueno, eso es como, ¿no?, el marco general de mi investigación. ¿Por qué los de mayoría de las ciencias cognitivas no están de acuerdo conmigo? ¿Ok? Pero ¿por qué no? Es porque en los 60 del siglo pasado, ¿no?, surgió la idea que la mente es como una computadora. Y al mismo tiempo surgió la idea que la comunicación o la interacción social es como la transferencia de información. Esa es la teoría de Shannon de comunicación. ¿Y tenemos una computadora? Sí, para continuar. Voy a continuar. Bueno, aquí vemos el esquema encima de la teoría de comunicación de Shannon. Tenemos una fuente de información en el lado izquierdo que va a ser transmitido por un medio, ¿ok?, un canal. Tenemos algo que recibe la información al otro lado y hay un proceso de decodificación para sacar el mensaje que está transmitido por el canal. ¿Sí? Eso nos sirvió bastante bien para desarrollar mucha tecnología, ¿no? Esa es la base de nuestras computadoras, de nuestros celulares, del Internet, de los satélites, de la tele, todo hoy en día se basa en esta idea. Entonces fue muy, muy exitoso. La pregunta es, ¿también se puede aplicar a la comunicación entre humanos? Algo aquí nos debe llamar la atención. Miren las flechas en el diagrama. Vamos la dirección. Exactamente. Solamente se van en una dirección. Es un sistema lineal sin retroalimentación. Y eso, de hecho, todos nuestros equipos son diseñados para funcionar bajo de esas circunstancias. Y si vas a mandar otro mensaje al mismo tiempo mientras estás mandando otro, hay una interferencia y todo se cae y no vas a entender nada. Entonces, es una condición muy fuerte. Pero en las condiciones de comunicación natural, normalmente siempre hay un proceso paralelo, ¿no? Aunque en este sentido, en donde yo estoy hablando ahora, hay la oportunidad que alguien me dice algo en el momento que estoy hablando y no cae todo el sistema de la comunicación. De hecho, de una manera es normal que estamos interactuando al mismo tiempo.
Y es casi raro que solamente hay alguien hablando todo el tiempo y los demás solamente están escuchando, como en este momento. Es un escenario específico, pero no general. Y más, aún menos, gracias. Sí, gracias. Y aún menos en los casos de animales no humanos, ¿no? Cuando un grupo de monos está interactuando socialmente, no es hay un mono que está sentado esperando que el otro termina y luego hace algo, ¿no? No, siempre están interactuando al mismo tiempo. Pero el problema aquí es que, dado que todas estas flechas van de un lado, el funcionamiento de esta parte aquí no depende de qué está pasando aquí. Puede ser que esto aquí no existe. Por ejemplo, imaginamos un futuro en donde ya no hay humanos porque nosotros nos matamos o algo así, pero los satélites todavía van transmitiendo su contenido, aunque no hay nadie para recibirlo. Entonces, el funcionamiento del satélite no se cambie, aunque no hay receptores, ¿no? Esa es la idea. Aquí, no importa esta parte aquí para el funcionamiento aquí. De ahí viene la idea del individualismo, que todas nuestras facultades y capacidades mentales no dependen de otras personas. ¿Sí? Entonces, es una caricatura, pero la idea en la biología de la comunicación fue aplicar esta idea de Shannon a la comunicación de animales y básicamente no tenía una información que se está transmitiendo por un canal y no es realista, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las alternativas? Bueno, la mayoría de los científicos piensa así sobre nuestra mente, que tenemos un equipo de científicos en nuestro cerebro que está decodificando los mensajes que están recibiendo de afuera, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay una llave aquí, entonces hay un mecanismo aquí con pequeñas personas en que esta persona aquí está viendo eso y dice, ah, mira, hay una llave, ¿no? Eso tiene problemas filosóficas muy claras, ¿no? Ahora el problema es explicar cómo es posible que el cerebro no tiene las funciones que la persona debe tener. Entonces debemos poner otra chiquita persona dentro de los cerebros de las personas que están en el cerebro y que va más y más y más. Entonces, eso no es posible, ¿no? Necesitamos un tipo de explicación diferente abajo del nivel del personal que no también, ¿no? Está basado en capacidades personales. Necesitamos una explicación subpersonal de una manera. Entonces, esta idea que en la ciencia cognitiva es un concepto que se llama teoría de la mente, ¿sí? Básicamente tenemos científicos en nuestro cerebro que están haciendo teorías de carácter científico sobre los contenidos mentales de las otras personas, que es una teoría que solamente los científicos pueden pensar, ¿no? Porque pensar que tenemos algo como científicos en nuestro cerebro, bueno, no suena muy plausible, ¿verdad? Pero el problema aquí es que, como dije antes, que la otra persona no importa, ¿sí? Solamente hay manipulación de representaciones mentales internas del cerebro y básicamente la idea es que los que estamos experimentando no son otras personas como ustedes o están percibiendo a mí, están percibiendo representaciones mentales de las otras personas. Y si es así, no es una percepción directa, significa que puedes percibir solamente las representaciones sin las otras personas. Eso nos lleva a la posibilidad de un escepticismo absoluto, como el cerebro o un vaso. Las otras no importan, básicamente. Puede ser que existen o no existen, no hace una diferencia sobre el funcionamiento de una mente. Bueno, el paradigma que estamos usando en el activismo es más bien se basa sobre la danza. ¿Okay? El paradigma clásico fue la comunicación entre dispositivos tecnológicos. Ahora estamos hablando sobre danza, porque es un fenómeno corporizado, dinámico, en tiempo real. ¿Sí? Hay un proceso aquí que ya va más allá de las intenciones de los individuos
¿sí? Y hay una complementariedad entre las personas en donde la acción de una persona no se puede realizar sin la respuesta adecuada de la otra persona. Y eso se desarrolla en tiempo real. Entonces, la pregunta es, ¿podemos hacer una mejor ciencia de lo social tomando este paradigma como el tipo general de la interacción social? Bueno, es muy difícil hacer ciencia de una danza, ¿no? Hay personas que trabajan en eso, pero, por ejemplo, ¿qué son las variables? ¿Qué queremos medir? ¿No? ¿Los ángulos de los brazos? ¿Eso importa o no? ¿No? ¿Dónde están viendo con sus ojos? Eso es una variable que queremos medir. Entonces, es muy difícil de pensar cómo hacer una ciencia cognitiva de la danza, de hecho, empíricamente. Bueno, vamos a empezar de ver un poco de los conceptos y los métodos que nos acercan a hacer este tipo de estudio. Primero, los fundamentos del enactivismo vienen de la biología de la cognición de Maturana y Varela. Entonces vamos a retomar un poco de sus ideas. Pero vamos a ver una diferencia clave que yo creo que también hace sus ideas más atractivas para el campo de antropología. Yo sé que en la sociología hay una corriente muy fuerte de Luhmann y ¿no? sistemas sociales que viene también de las ideas de Maturana y Varela. Y hay una interesante pregunta de cómo se cambiara esas sociologías si se vuelven al enactivismo en lugar de la biología de la cognición. Podemos discutirlo. Pero básicamente la idea original de Maturana y Varela es que un organismo vivo o un sistema vivo tiene dos componentes. Tiene la parte de autoconstitución, que es una palabra compleja de decir autoproducción, ¿no? Por ejemplo, nuestros cuerpos, la materia de nuestros cuerpos se cambia cada unos años y no somos los mismos. Básicamente toda la materia es diferente. Y aunque seguimos lo mismo, ¿no? A un nivel personal, a un nivel de organización, de identidad. Entonces, este proceso aquí es la autoproducción de una identidad que se mantiene a través del tiempo. Esta identidad está acoplado a un entorno. Y de una manera este entorno también está definido por la autoproducción. Porque en el mismo movimiento en donde yo estoy diciendo eso es parte de mi yo, necesito también decir cuál es no parte de mi yo. Eso es el otro. Eso es el entorno. También puede ser, por supuesto, otros individuos pueden ser parte de este otro en general. Lo vemos materialmente en los bacterias, en los seres vivos simples de una célula, en donde la construcción de la frontera alrededor de los procesos del metabolismo también son una demarcación de lo que es afuera y lo que es dentro de la célula, de lo que es su identidad y lo que es lo demás. Y también en nuestro caso, aunque somos seres multicelulares, aplica lo mismo. Tenemos una frontera, una interfaz que estamos construyendo a través de nuestros procesos de metabolismo que define cómo estamos interactuando con nuestro entorno. ¿Qué es nuestro entorno? Bueno, eso es lo de Maturana y Varela. Ahora hay un pequeño twist, pero que tiene toda la, ¿no? Para mí, vale todo el mundo, es que este acoplamiento aquí está regulado según normas o valores o metas o intenciones del organismo. Eso es algo que no existe en la teoría de biología de la cognición de Maturana y Varela. Según ellos, todo solamente es un proceso neutral. ¿El acoplamiento sirve para tu sobrevivencia o no? Esas son las dos posibilidades. Si sirve, vas a continuar. Si no sirve, vas a morir. Y eso es todo. Hay una decisión binaria que todo está bien para ti si no te mueres. ¿Verdad? Eso no nos sirve para explicar toda la diversidad de significados que nos encontramos en el mundo social, pero también en los animales. Hay muchos valores que necesitan satisfacer, ¿no? Para
no solamente sobrevivir como organismos materiales, pero también su way of life, ¿no? Su manera de vivir también, como seres sociales, seres de un grupo, seres que pueden percibir y, no sé, varias cosas, ¿no? Entonces, esta parte de la regulación nos abre el espacio para platicar a más detalle sobre qué son los valores o normas o metas o intenciones o qué están informando el comportamiento de la gente. Entonces, ese es como el fundamento básico del activismo. ¿Sí? Esa es una teoría de la agencia, que no existe como tal en la ciencia cognitiva. No tenían una... Todos son agentes. Eso es un agente, ¿no? Tus bots en el Internet son agentes, robots son agentes. Según esto, no. ¿Okay? Tenemos una definición operacional que tiene condiciones muy fuertes, porque este tipo de autoconcesión no es fácil para realizar. Y también pensar sobre la regulación, cómo introducimos valores y normas en la naturaleza, también es un problema filosófico muy profundo. Pero si entendían eso, entendían como el fundamento del activismo. De ahí partimos. Eso todavía es solamente un individuo. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos extender este concepto para llevarnos a la dimensión social. ¿Tienen alguna pregunta en parte? Okay. Sí. Exactamente, sí. Independientemente si Bueno, si son inanimados, son más bien herramientas o algo así, o interfaces. Entonces, aquí el concepto agente realmente solamente se aplica a organismos vivos. De hecho, nada de nuestra tecnología, estoy también trabajando en el campo de vida artificial, que es como un tipo de inteligencia artificial, pero aplicado a seres vivos. No tenemos la tecnología o la capacidad de crear ese tipo de sistema artificialmente todavía. No existe. Ese es otro problema muy interesante que podemos platicar. no se puede. Eso es algo interesante. El problema de la origen de la vida no es resuelto. Es una de las grandes preguntas abiertas de la ciencia. Pero con esto podemos tener otra idea sobre el asunto. Porque según esto, el origen de la vida también es el origen de la normatividad en el universo. El universo se cambia de un universo cuantitativo a un universo cualitativo en el momento en donde surge la vida. Las normas por primera vez tienen un papel en el desarrollo de los procesos en el universo. Entonces, ¿por qué no podemos explicar la origen de la vida? Pues quizás tiene que ver que aquí hay un cambio fundamental, ¿no?, de la ontología del universo. Es otro ser, antes y después. Bueno, pero la pregunta en torno, sí, claramente tiene otros agentes también. Entonces, tenemos situaciones en donde la interacción, el acoplamiento, de hecho, afecta a otros individuos, otros agentes, y los otros agentes también afectan, ¿no?, el agente también. Eso es, podemos decir, un sistema multiagente, ¿no? Se afectan mutuamente. En unos casos, puede surgir la situación en donde se afectan en tal manera que la acción de un agente provoca una reacción de la otra agente, que también otra vez provoca una reacción, que este proceso de interacción también cobra un sentido de autonomía. Es decir, que vamos a encontrar otra vez este ciclo de autoconstitución, pero ahora al nivel de la interacción, de la dinámica de interacción, no al nivel del metabolismo interno del individuo. Y eso es otro paso muy importante en el activismo. El reconocimiento que la interacción social de una manera va más allá de las intenciones individuales de los individuos en la interacción. Porque lo que significa esta autonomía es que la dirección del desarrollo de la interacción tiene un carácter autónomo, espontáneo, que no es bajo del control de los individuos. De hecho, a veces puede ser en el sentido contrario de las intenciones de los individuos.
¿no? Un ejemplo que quizás todos podemos experimentar es que si tienes a alguien que te amas mucho, también sabes cómo enojarte, ¿no? Muy bien con él y tener un argumento fuerte. Y los dos pueden decir, no quiero hacer este argumento otra vez, ya lo hicimos varias veces, pero tiene una manera de como suck you in, ¿no? Y luego ya están argumentando otra vez y dices, no, ya no quiero argumentar contigo. Y la otra persona dice, no, yo tampoco. Pero siguen argumentando todo el tiempo, ¿sí? ¿Ves? La próxima vez que cuando eso pasa ¿no? Recuerdan este diagrama aquí, que quizás es la autoorganización de la interacción social que está entrañando, ¿no? En training, ¿no? Las dos personas en una situación que los dos no están responsables, ¿no? Eso es algo muy interesante. La idea de la complejidad nos da la posibilidad de explorar este tipo de proceso formalmente y no es un misterio, sí es algo que puede pasar fácilmente. Pero la idea, ¿no? Es que aquí tenemos un nivel de lo social, que es la interacción entre dos individuos, es lo más básico social, ¿no? Son dos individuos. Vamos a, ¿no? Pensar sobre sistemas sociales más grandes al final. Aquí está como el primer momento en podemos decir que los procesos sociales tienen una vida misma que va más allá de los individuos. No son independientes porque el proceso depende de los individuos, pero no se puede reducir a los individuos. Ese para mí es, de una manera, un paso ¿no? Away from, ¿no? Afuera del individualismo, que es la idea principal de la ciencia cognitiva. Aquí hay una definición, no creo que necesitamos entrar otra vez aquí. Bueno, una cosa, en ese diagrama aquí, la agencialidad de los individuos también es importante. Si de una manera la interacción lleva a una situación en donde una gente ya no tiene autonomía misma, ya no es una interacción social. Ya estás tratando al otro como un instrumento o herramienta o como un objeto. Hay esta tensión, eh, puede todavía hay retroalimentación, pero no como en un contexto social. ¿Sí? Por ejemplo, la computadora también puede, ¿no? Tocar estos aquí, y sí ha pasado algo, ¿no? Entonces sí hay retroalimentación, pero no es como retroalimentación. Ajá. No hay una autonomía en el sistema aquí que me puede sorprender de una manera que algo pasa que no estaba esperando, ¿no? Em, Y básicamente la segunda idea importante es que eso no es solamente un proceso que pasa como afuera de la conciencia, yo usé la palabra, algo solamente dinámico. Lo podemos analizar como un sistema dinámico, pero dado que estamos pensando que la normatividad de la gente tiene que ver con la interacción, cómo regulas propiamente con el entorno. Si este acoplamiento está influido por la acción de la otra persona, puede también influir cómo estás haciendo sentido de tu entorno. Esa es la idea de participatory sense making. Hacer sentido en común. No sé. Básicamente podemos participar en los procesos de hacer sentido de otras personas a través de la interacción con ellos. Eso es también otra idea muy interesante porque tiene mucho que ver con la enculturación, ¿no? El desarrollo social, relaciones entre madre y hijo, cosas así, ¿no? Ahora podemos entender mucho mejor cómo es posible que nuestros niños crecen tan rápidos. Es que estamos participando en su proceso de hacer sentido. No están aislados y necesitan, ¿no? Es hacer todo dentro, como científicos haciendo teorías que ¿qué quiere mi mamá? O cosas así. No, ya estamos participando en los procesos mismos. Entonces, la idea clásica del individualismo, por supuesto, también dice que interacción existe. Pero su idea de la acción es como un epifenómeno que no tiene que ver con los procesos que pertenecen a los individuos. Surge algo, pero es como no tiene, ¿no? Efectos. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, no. Cuando dice, ya estás en un proceso de interacción, este proceso de interacción cambia las condiciones de los comportamientos de los individuos.
sus capacidades. Y eso aplica a toda la vida. Podemos también decir, el origen de la vida probablemente fue un origen de varios seres, no solamente de una célula. Y luego, probablemente fue como un surgimiento de una red de individuos. Pero de todos modos, este diagrama se puede aplicar también a monos o cualquier otro animal o organismo. ¿Sí? O las células de nuestro cuerpo, como están interactuando o formando un cuerpo más grande y también tener una coherencia e identidad que va más allá de los individuos, ¿no? Pero en el caso del ser humano tenemos otro nivel aquí, otra capa, que es los procesos de cultura, que son a más largo plazo. Pero lo interesante de este diagrama es que de una manera resuelve un problema o un debate en la sociología que estaba ya desde hace mucho tiempo entre las estructuras sociales o los agentes. ¿Cuáles son más importantes? Y hay una dicotomía entre los que dicen, no, nuestras instituciones son lo más importante y conforman a los individuos, o los dicen, no, los individuos son lo más importantes y las instituciones solamente son un epifenómeno que surge de la interacción de los individuos. Las dos ignoran el nivel intermedio de las interacciones entre los individuos. Entonces aquí tenemos como una posibilidad de quizás pensar cómo integrar las dos corrientes de pensamiento en una teoría integrada, porque las interacciones también llevan a los procesos culturales y los procesos culturales ponen las condiciones para las interacciones que ponen las condiciones para los comportamientos individuales. Entonces, todo está relacionado en como un paquete. El problema es cómo hacemos ciencia con eso. Eso es buena en teoría, pero como un científico en la ciencia cognitiva queremos hacer experimentos, queremos medir cosas, queremos hacer predicciones que se pueden falsificar, ¿no? Cosas así. Entonces, ¿cómo podemos hacer ciencia con estas ideas? Bueno, primero hay que ver que el formalismo que podemos usar para estudiar estos problemas es de la aproximación dinámica. Y la idea aquí es que ¿qué medida es? Bueno, no importa. La idea es que necesitamos considerar que todos los componentes de nuestro sistema están actuando al mismo tiempo. En este caso, el cerebro es un componente muy importante, pero está acoplado al cuerpo, y el cuerpo está acoplado al entorno. Y lo que llamamos comportamiento es la relación entre todos los componentes. No es un producto de algo dentro, hacia afuera, no, involucra todos los componentes, incluso el ambiente. ¿Sí? Entonces, si hablamos sobre cognición social o comportamiento social, en el caso mínimo, vamos a tener otro cuerpo y otro cerebro. Y ahora, comportamiento social es la propiedad emergente de un sistema que podemos decir cerebro, cuerpo, ambiente, cuerpo, cerebro en su totalidad. ¿Sí? Eso es, por supuesto, dice, eso es un problema para la ciencia, ¿no? Queremos aislar cosas, podemos, ¿no? Por ejemplo, los mirror neurons, ¿no? Los neurones espejos. Muchas personas estaban pensando que ahora podemos explicar todos nuestros comportamientos sociales solamente estudiando una área específica de un cerebro de una persona. Como el contrario paradigma que estoy diciendo aquí. Estoy diciendo que no vamos a explicar nada si no tomamos en cuenta todos esos componentes en cómo interactúan. Y lentamente hay cambios en la ciencia cognitiva que están más allá en este sentido. Por ejemplo, unos colegas en la neurociencia están promoviendo un second person approach, ¿no? Tomando en cuenta dos personas.
Gallagher tiene un artículo interesante sobre cómo nuestras instituciones, como la institución legal en los Estados Unidos, forma nuestros comportamientos. Entonces, acciones como I'm going to sue you, right? No son posibles sin tener estas instituciones. Entonces, ¿no? Forman nuestras capacidades de acción. Nos vamos a centrarnos, pero solamente para dar una idea a ustedes cómo se ve un sistema dinámico cuando queremos analizarlo. ¿Sí? Aquí tenemos un agente artificial en una simulación. Este agente tiene varios neuronas, tiene un sensor de contacto, por ejemplo, si está tocando algo o no está tocando algo. Y que lo que vemos son las trayectorias del sistema en su espacio de estado, y cada estas flechas es una trayectoria. Entonces podemos mapear todas sus posibilidades de trayectorias. Eso nos da, ¿no?, la computadora. Podemos empezar de todas las diferentes posibilidades y viendo cómo se comporta el sistema. ¿Sí? Y podemos observar, gracias. Podemos observar regularidades. Eso es un atractor, un punto fijo, estable, porque todas las trayectorias, no importa dónde empiezas en su espacio de estados, siempre van a terminar aquí. ¿Sí? Eso es la idea de un punto fijo en equilibrio estable. Bueno, lo interesante es que ese diagrama es una muestra de la gente, del cerebro de la gente, cuando su sensor de contacto está apagado. Aquí vemos el mismo cerebro, el mismo agente, misma estructura, cuando el sensor de contacto está encendido. Entonces, los dos agentes están tocando. La organización de su espacio de estados es diferente. Ahora, el punto fijo está aquí arriba, ya no está abajo aquí. Eso significa que la organización de su cerebro cambia a través de la interacción social. No es la misma estructura en su cerebro. Y aún más, lo que hacen los agentes es aprovechar estos cambios internos que están causados por su interacción para hacer algo así. Toco, no toco, toco, no toco. ¿Y qué pasa? Es que estos diagramas, estos dos diagramas están intercambiando y lo que pasa es que el sistema nunca alcanza uno de los atractores. De hecho, siempre está como en un círculo entre los dos, ¿no? Eso significa que estamos pasando de un punto fijo a un ciclo de límite, que es un patrón más complejo a través de la interacción. Bueno, eso es solamente para, ¿no?, darles una impresión de lo que podemos hacer con la teoría de sistemas dinámicos. No vamos a decir más que, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es como un falso. Ok. A veces funciona, a veces no. Sí, Okay. Tiene agencialidad, ¿no? Ya es autónomo. Bueno, the take-home message, ¿no? Ya estoy estudiando ese tipo de sistema de hace como más que una década, pero no vamos a entrar más en eso. Solamente quiero decir que lo que hemos concluido todos estos modelos es que, ¿no?, dos agentes que están acoplados forman un sistema dinámico extendido con propiedades novedosas. Entonces, esta idea aquí, que de hecho, cuando estamos interactuando, estamos formando un sistema más grande, y porque es más grande, tiene más dimensiones, tiene más complejidad, tiene más grados de libertad, puede causar comportamientos en los individuos que no pueden realizar aislados. Eso es, cuando tuve esta conclusión, me cambió todo mi pensamiento. Realmente tenemos aquí evidencia que cuando estoy hablando con ustedes, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora quizás no lo pueda hacer aislado. Si todos ustedes no están aquí y yo estoy sentado aquí por mí, ¿no?, solo mí mismo, quizás no puedo dar la misma plática, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que podemos mostrar formalmente a través de estos modelos. Pues, regresando a esto. Sí. En el sentido, Sí, muchos, sí. Sí, entonces hay todo otro campo de cómo aplicar estas ideas a enfermedades mentales. Y
tengo otra plática sobre esquizofrenia específica, aplicando unas de esas ideas. Entonces, hay mucho que decir, pero una cosa solamente para darles una idea, ¿ok? Originalmente, la idea de la esquizofrenia es que es un desorden individual. Bueno, pero hay síntomas, por ejemplo, de intrusión de otros en su cuerpo. Se sienten como invitados. O a veces hay problemas en donde no pueden estar claros si son parte del otro. O sea, y, ¿quién es la causa de este pensamiento? ¿Yo lo causé o quizás la otra persona lo causó? Todos esos síntomas de problemas de distinguir entre el yo y el otro las llaman positive symptoms, que son alucinaciones, básicamente. Pero si eso es la idea del activismo, y aquí tenemos exactamente este problema. ¿Dónde empieza el otro aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En el medio? ¿En su cerebro? ¿O cuando está tocándome aquí? Entonces el problema de cómo distinguir el otro y el yo es algo que realmente ahora es un problema. Entonces tenemos la inversión del problema clásico. El clásico del problema fue cómo podemos saber que hay un otro y qué está pensando. ¿Sí? Ahora el problema es cómo puedo surgir como un individuo de una interacción que involucra más personas, como individuo estable, como un punto de referencia. Entonces la idea aquí es que quizás las personas de la esquizofrenia que están reportando, de hecho son experiencias normales de una manera, y todos los tenemos, pero están muy sensibles a estas experiencias. Normalmente no nos importa si no está claro si yo estoy pensando eso o tú estás pensando eso, porque en una conversación, bueno, estamos compartiendo la dinámica. Y no importa si surge algo que más bien surge de los dos. Pero si no tienes una individualidad muy estable, sí te importa. Y ese es el problema en la esquizofrenia. Pero eso significa que estos positive symptoms no son alucinaciones. Son experiencias que realmente están reflejando la dinámica de interacción que todos tenemos, pero de una manera, digamos, alienada o ¿no? Alienated. En donde surge como del otro como algo violento o no agresivo. Tal vez esa es donde diferenciar entre un individuo. No eres el otro a partir de detectarías cuáles son. Uh-huh. Pero también si no lo puedes detectar, también no te importa. Eso es, mira, dame tu mano. Okay. Ahora sienta cómo estamos tocando las dos pieles. ¿Puedes decir con 100% de seguridad dónde empieza mi mano y dónde viene tu mano? Sí, pero no fue una experiencia horrible con la ansiedad, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, básicamente estamos muy acostumbrados con esta mezcla. No nos damos cuenta que estamos mezclados todo el tiempo. Pero ellos se dan mucho cuenta de eso porque no tienen una perspectiva individual muy sólida. Bueno, eso es un proyecto en desarrollo. Solamente estoy dando otra vez unas ideas para cómo se puede aplicar esas ideas a otros campos. Bueno, ya estamos hablando sobre la experiencia, entonces eso fue el otro asunto. Hasta el momento solamente estaba platicando sobre la dinámica de la interacción, no sobre la experiencia que también está asociada con la dinámica. Entonces, ¿qué tipo de ciencia podemos hacer sobre la experiencia de la intersubjetividad? Hay varios paradigmas en la psicología que están tratando de estudiar la interacción en tiempo real. Un clásico es la interacción entre un bebé y su madre a través de un sistema de doble televisión. Ese fue un experimento que realizaron en los 80s, entonces un poco complicado con el sistema de medio, es con videotapes, ¿no? VHS. ¿no? Ahora tenemos eso aquí en la computadora, Skype o cualquier cosa, WhatsApp, ¿no? Podemos hacerlo muy fácilmente. Pero la idea es que están comunicando a través de un sistema de vídeo. Ahora bien, lo que están haciendo es grabando al mismo tiempo las
el vídeo de la mamá. ¿Ok? Entonces el bebé está viendo la mamá aquí, ¿sí? Pero lo que pueden hacer, porque están grabando lo que está haciendo la mamá, es también introducir el vídeo en lugar de footage, no, el vídeo en tiempo real. La grabación de una interacción anterior. ¿Por qué? Porque en ese caso todo es lo mismo como anterior. Los colores, los movimientos, las acciones, todo es igual. La única diferencia es que la madre no responde en tiempo real a lo que está haciendo el bebé. La pregunta es, ¿se dan cuenta o no los bebés? Y son de unos meses, algo así, son muy chiquitos. Resulta que sí se dan cuenta. Se aburren o se frustran, se empiezan a llorar. Entonces, hay evidencia que están sensibles a la relevante aquí con la grabación, entonces estoy también grabado. Bueno, entonces sí se dan cuenta, ¿verdad? El problema es que no podemos preguntar a los bebés cómo se sienten sobre los diferentes tipos de interacción. Si hay una diferencia experimental en su experiencia entre las condiciones de interacción real con otras personas y las interacciones como fake, ¿no? Falsos. Entonces, unos colegas de Francia crearon un paradigma parecido, pero con adultos, para que podamos también investigar su experiencia. Y para simplificar la situación un poco, solamente hay una línea virtual y pueden imaginar que tenemos un ratón para el computador y pueden mover el ratón y se mueven en este espacio y hay otros objetos en el espacio. Okay. Aquí está una persona en el espacio virtual, tiene un receptor, tiene un cuerpo que es un objeto, también tiene otro objeto aquí que está ligado como una sombra, hay otro objeto aquí fijo y la tarea es para las personas encontrar el otro y señalar con un clic que ya encontraron el otro. El problema es todos los objetos tienen el mismo tamaño y resulta en el mismo representación que es como un señal táctil. Okay. Oh, toqué algo. Okay. Pero no hay más información al respecto. Y aún más problemático, estos dos objetos mueven igual siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a distinguir cuál es el otro si se mueven siempre igual? Bueno, solamente hay la posibilidad de interacción si encuentras el otro con su sensor. Porque si no, si interactúas con su sombra, digamos, la sombra no puede responder a tu presencia. Para interactuar, el otro también necesita darse cuenta que estás presente. Entonces, las affordancias son muy diferentes de los tres objetos. Y ese es el tipo de trayectoria que podemos grabar, mueven en el espacio. Eso aquí es el espacio, aquí es el tiempo. Aquí se encuentran, pero no se dan cuenta que son los agentes. Entonces, uno de los dos sale, encuentra el objeto fijo, está interactuando, pero dice que, well, no es el otro, entonces me voy a otro lado. Se encuentran otra vez y aquí sí se hacen los clics, se encontraron. Y si hacemos las estadísticas, podemos ver que aquí es la distancia entre los agentes. La mayoría del tiempo sí son cercas y también la mayoría de los clics hacen cuando están encima del otro, ¿no? Encima del otro. Entonces sí pueden resolver la tarea a través de las diferentes dinámicas de interacción. Y ese experimento es uno de los más famosos del activismo. ¿Por qué? Es la primera vez que algún experimento psicológico mostró que la resolución de una tarea no se puede reducir a los comportamientos de los individuos en la tarea. Tenemos un éxito colectivo, ¿ok? Ya lo vieron, que la mayoría de los clics sí fue exitosamente en el otro.
Pero cuando analizaron la probabilidad de hacer un clic, dado alguna estimulación, no hay una diferencia significativa entre estar estimulado por el otro o por su sombra. No importa. Van a hacer un clic con la misma probabilidad. Entonces, eso es... ¿Cómo vamos a resolver este problema? Parece que no pueden distinguir entre el otro y su sombra. Van a hacer un clic, ¿no?, con la misma probabilidad. Pero resolvieron la tarea. La mayoría de los clics son en el otro. ¿Cómo es posible? ¿Ok? La explicación es que la interacción con el otro es más estable que interactuar con la sombra. Y por esa diferencia en la estabilidad de la interacción, es más frecuente que están en una situación con el otro que en una situación con la sombra. Y por eso, aunque las probabilidades son iguales en las dos situaciones, claro que una situación es más frecuente, van a resolver la tarea y van a tener más clics exitosos. Pero esta estabilidad es una propiedad relativa entre los dos sujetos. No es algo que se puede reducir solamente a un agente. Entonces, es la primera evidencia que los procesos sociales nos pueden llevar a resolver tareas que individualmente no lo podemos resolver. ¿Está bien? Sí. Sí, de hecho, los individuos tienen un papel importante para que estos procesos cognitivos pueden surgir y también para aprovecharlos. Y estamos haciendo experimentos ahora de este tipo con personas con autismo, con esquizofrenia, para ver que hay diferencias en su comportamiento en esas situaciones, porque de una manera sí es importante que tienen una motivación para buscar al otro, para interactuar con el otro, para mantener una interacción con el otro. Si no tienen esto, también los procesos colectivos no pueden existir. Ok, eso fue como un análisis del comportamiento, pero ¿qué tal la experiencia social? Ok, tenemos una hipótesis. Lo que falta en este experimento es que las personas están realizando una tarea epistémica de una manera. Encuentra el otro. No es una tarea colectiva realmente. No es necesario que el otro participe en tus procesos para realizar la tarea. De hecho, hay una solución individual. Puedes hacer nada y cuando el otro pasa varias veces, haces un clic. Pero de la perspectiva del otro, tú estás como objeto fijo. Pero tú ganaste tu clic de una manera. Entonces lo que hicimos es cambiar la tarea, una tarea cooperativa, dijimos a las personas, ¿no?, forman un equipo, dan un nombre a su equipo, intentan de ayudar al otro, ¿no? Solamente un cambio en la instrucción, lo demás es igual. Pero la idea es esta, que lo que queremos llamar social debe ser una acción que depende por su éxito en el comportamiento de un otro. Puede ser un comportamiento que yo puedo realizar exitosamente yo solo. Por ejemplo, dar llaves a alguien. ¿Sí? La acción dar tiene como condición de éxito o fracaso una respuesta del otro de recibir. Y si el otro no quiere recibir tus llaves, bueno, no vas a tener la capacidad de realizar exitosamente la acción de dar. Entonces hay una clase de acciones que no son realizables en aislamiento. Bueno, queremos que ese tipo de comportamiento, queremos que los participantes están realizando ese tipo de comportamiento en el experimento y nuestra predicción es que cuando sí están realizando ese tipo de experimento, deben tener una experiencia fuerte de la calidad social de su situación y deben distinguir entre esta situación y la de la sombra, que es solamente un objeto que mueve sin respuesta. Voy a ser un poco más rápido, las cosas es el mismo espacio. Aquí está el comportamiento. Lo que vemos es que estas personas desarrollaron
una manera de tomar turnos. ¿Okay? Una persona encuentra a la otra y lo que pasa es que una persona hace varios movimientos como mientras la otra está esperando. Y a un momento hay una pausa y la otra persona tomar turnos o imitación. Y interesantemente, ese es exactamente el tipo de acción como dar y recibir. No puedes tomar turnos tú solo con ti mismo. Necesitas al otro para que te da una respuesta. Y eso resuelve el problema de este experimento muy bien. Y en este caso tenemos sí una diferencia significativa entre las dos situaciones. Sí pueden distinguir el otro en comparación a su sombra. Y además lo preguntamos sobre su experiencia. Es la primera vez que también tenemos ese aspecto de la conciencia. ¿Qué tipo de experiencia tienen en las diferentes situaciones? Cuando hicieron su clic, por cierto, aquí ven, ¿no? Clic, clic. Entonces hicieron la tarea correcta. Estaban encima de los dos. Cuando hacen su clic, después de cada intento, deben responder un pequeño cuestionario, ¿no? ¿Qué tan clara fue la experiencia del otro cuando hiciste tu clic? Tienen 4 posibilidades, ¿no? De una clara experiencia a no experiencia. Y cuando hacemos un análisis, tenemos estas 4 posibilidades. 4 es lo más claro, ¿no? Vemos sobre todos los clics que grabamos, que son 384, la respuesta más frecuente es que sí fue una clara experiencia. Entonces eso es interesante en sí. Pero ahora podemos ver en más detalle de qué tipo de clic fue. ¿Fue un clic correcto? ¿Fue un clic incorrecto? ¿O fue un clic correcto que en un intento en donde el otro también tenía un clic correcto? ¿Okay? Joint success, single success, wrong click. Y de una perspectiva individualista, podemos pensar que lo más importante es si fue un clic exitoso o no. Eso debe ser, ¿no?, el criterio más importante de explicar la experiencia. Parece que no. Son más parecidas las distribuciones entre single success y wrong click, en donde de hecho los valores intermedios de la claridad son los más frecuentes. Y solamente en intentos en donde los dos hicieron un clic correcto, la frecuencia del más alto nivel de claridad es lo más frecuente. Entonces, la primera vez que tenemos evidencia que el tipo de interacción que tenemos con otro cambia la calidad de nuestra conciencia, nuestra experiencia. Por ejemplo, en este caso, quizás los transformo de una experiencia individual a una experiencia social compartida con otra persona. Ahora, cuando presento estos resultados en conferencias de ciencia cognitiva con personas que no son de acuerdo con el activismo, me dicen, bueno, eso es interesante, pero todavía eso no significa nada porque quizás solamente los inputs fueron diferentes y por eso hubo una diferente experiencia, ¿no? Eso es difícil de responder porque, ¿no?, ¿cómo vamos a realmente tener un knockdown argument? Que sí hay experiencias compartidas y que tienen una calidad diferente, pero aquí tenemos un indicio, un clue. Si vemos la diferencia en el tiempo entre los clics de las dos personas, en los intentos en donde los dos tenían éxito, tenemos aquí la distribución entre 0 segundos y 60 segundos, y un intento dura 60, eso es lo máximo. La frecuencia, el retraso o el delay, ¿no?, la distancia entre los clics más frecuente es en el rango de menos que 2 segundos. Ahora, no pueden sentir el clic del otro. Es algo solamente para nosotros, para grabar el momento. Entonces, ¿cómo pueden coordinar su clic? La explicación más fácil es que están compartiendo una experiencia social y por eso los dos al mismo momento hacen su clic. Y de hecho, cuando pensamos en las ideas de la neurociencia sobre la integración de momentos cognitivos y la experiencia del now, ¿no?, el momento presente,
hablan sobre momentos de integración que duran como de esos 2 o 3 segundos. Ese es como el periodo que necesitan los neuronas para alargar como una sincronía fuerte a larga distancia. Y eso es como la base de un momento cognitivo. Entonces estamos hablando aquí sobre una escala que cabe muy bien con la integración intercerebral de las dos personas. Hay un momento cognitivo que está compartido a las dos personas. Bueno, el proceso cultural no hay dicho nada al respecto, eso fue solamente al nivel de dos personas, pero claramente la cultura tiene un papel muy fuerte. Danza, ¿no? Por ejemplo, es una conducta cultural. Pero no sé si quieren entrar en otro tema o quieren hacer preguntas y lo dejamos aquí o... La segunda parte sería entrar en sistemas sociales más grandes, hablar un poco sobre mi trabajo con Teotihuacán y o sea, quizás ya fue suficiente para ese seminario. Tal vez un poquito, no sé. ¿No quiere más? Resumen, una síntesis del trabajo en Teotihuacán, o sea, de cómo lo aplicas a sociedades complejas. Ok, ¿qué tal si voy rápido y si quieren profundizar en este aspecto podemos bajar el tiempo un poco? Bueno, aquí es un libro que me gusta mucho, Stanish, on Stateless Complex Society, Ritual Stateless Complex Societies. Y tiene esa pregunta. How do people create complex, mutually beneficial, cooperative economic organizations in small-scale societies, como grupos indígenas, that are not structured by markets or states, and that lack money, policing power, contracts, courts, and other forms of social coercion? Ese es el tipo de pregunta que me interesa, porque si ya tenemos instituciones centralizadas, individuos con mucho poder, pues ya estamos en otro régimen, pero eso no aplica a muchas sociedades. Y de hecho, la mayoría del tiempo de nuestra evolución no tuvimos este tipo de sociedad. La pregunta es que, ¿cómo tenemos tener estos sistemas complejos estables bajo de esas circunstancias en donde no tenemos un control central, básicamente? Hay dos problemas. Hay un problema de cooperación. Eso es lo que interesa más a los filósofos y economistas. ¿Cómo podemos evitar que algunas personas aprovechen al sistema social sin dar algo al sistema? Pero hay otro problema de la coordinación. ¿Cómo podemos manejar un grupo de personas sin control central que hacen una tarea colectiva y compleja? ¿No? Porque dice, tú necesitas arreglar eso, tú necesitas eso, necesitamos juntarnos, necesitamos arreglar recursos, no sé qué. Hay varias tareas y hay que coordinarlos. Eso no es fácil, particularmente en las primeras instancias, donde todavía no hubo en la historia de sociedades complejas. La respuesta clásica es, hubo evolución de estilo darwiniano. Hubo varias sociedades y estaban experimentando con su organización social y los que tenían una organización mejor que los otros, pues sobrevivieron y los otros desaparecieron. Pero eso no explica las situaciones en donde tenemos un desarrollo dentro de un sitio a largo plazo y en donde no hay competencia entre los. Teotihuacán, por ejemplo, fue la primera ciudad urbana de gran escala en las Américas y no podemos decir que hubo una población de teotihuacanos que estaban compitiendo y luego resultó Teotihuacán. Hay un proceso de desarrollo dentro de la ciudad a través de siglos que nos lleva de una población relativamente pequeña a una de las ciudades más grandes del mundo en su momento. Entonces, nos faltan ideas cómo explicarlo. Eso no es suficiente. Entonces, vamos a regresar a problemas un poco más sencillos. Podemos empezar con la idea de pescar colectivamente, ¿no? la caza en grupos, cosas así, que también dependen de una coordinación entre personas. Y Tomasello, en su libro sobre la historia del pensamiento, tiene una solución a este tipo de problema de coordinación.
Según él, la respuesta es que somos criaturas de hábito. ¿Okay? Es decir, si encontramos en la playa a las 12 de un día, la probabilidad se aumenta que el siguiente día también nos vamos a encontrar al mismo tiempo. Que eso es lo más. Si hay algo para darte una idea, ¿a qué hora me voy a la playa? Pues ayer como mediodía nos encontramos, pues lo más fácil es que también me voy al mediodía, porque me voy en la mañana, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, a través de ese proceso, podemos coordinar las actividades de personas. Pero eso es también difícil de imaginar cuando las tareas realmente son más complejas que solamente arreglar una red para pescar. Podemos empezar, por ejemplo, en los primeros sitios arqueológicos grandes. Aquí vemos Göbekli Tepe en Turquía, que en la época neolítica, en donde todavía no hubo asentamientos permanentes, en alguna manera juntaron cientos de personas a través de mucho tiempo y realizar obras duras, ¿no? Que hoy en día se ven como monte. Son estructuras grandes. ¿Cómo lo hicieron? Sin control central que dice, pues tú traes la madera y yo voy a recoger las piedras. ¿Sí? Eso, lo más fácil es pensar que hubo una pirámide social con alguien encima que está, ¿no?, dirigiendo todo. Pero aún así, ¿cómo sabe realizar este tipo de obra si nada antes ha hecho algo así? ¿No? Es la primera vez. Todavía no tenían experiencia de organizarse en esta manera. Entonces, si encontramos un mecanismo de autoorganización que puede explicar este tipo de fenómeno, es mucho más plausible que pensar que hubo alguien que en su mente tenía toda la idea de eso, tenía todo el poder de controlar a todos y tenía el poder y el conocimiento de coordinar a toda la gente bajo su control. Entonces, para mí, Tetucán es un tipo de este caso. Aquí vemos el surgimiento de una organización social muy compleja, pero yo creo no fue controlado por una persona, pero fue un proceso espontáneo de la interacción de las personas. Bueno, ahora los arqueólogos me dicen, ¿cómo es posible que algo así pasa en términos de autoorganización? Es imposible, es demasiado complejo, entonces no puede ser. Pero necesitamos pensar que de hecho el sistema más complejo del mundo que conocemos hasta el momento, ¿sí? Tampoco, es el cerebro. El cerebro humano tiene billones de neuronas que están actuando en una manera local. No hay un controlador central que dice a todas las neuronas qué necesitan hacer. Y a través de su interacción local, surgimos nosotros con un comportamiento más desarrollado, complicado, no coordinado. Entonces tenemos un ejemplo en la naturaleza en donde un comportamiento adaptable, complejo, surge espontáneamente de un sistema complejo, horizontal, jerárquico, en donde no hay un controlador central. Entonces la idea es que podemos quizás aplicar una de esas ideas que tenemos de la neurociencia a sistemas sociales sin instituciones centralizadas. Y de hecho, esa es una corriente que ya existe de varios años en la arqueología, en donde hablan sobre la heterarquía, en lugar de la jerarquía. Heterarquía es un término que fue creado por un neurocientífico de la cibernética, McCulloch, para describir el cerebro. Entonces ya hay esta conexión entre la cibernética del cerebro y también esta corriente de la arqueología que ve a los sistemas sociales complejos no centralizados como sistemas jerárquicos. Bueno, entonces, quizás no necesito presentar detalles, pero vimos los restos de Tetuacán, creamos una red hipotética de su estructura distribuido, aplicamos un modelo jerárquico conocido de la neurociencia para modelar la interacción de los diferentes componentes de ese sistema.
Y el primer resultado es que en un sistema así no puede resolver los problemas de coordinación porque hay como componentes locales que están demasiado desconectados para juntarse de una manera adecuada. Esos son en término técnico se atrapa en óptimos locales, aunque queremos llegar al óptimo global, es decir, el mejor óptimo. Pero sí, este modelo podemos correr cientos de veces y nunca encuentra el óptimo global. Entonces, en ese sentido, es interesante porque las personas que dicen ese tipo de organización social no puede servir, tienen razón de una manera. ¿Okay? Bajo de condiciones, en este caso, no es posible garantizar que el sistema funciona optimalmente sin tener algún control central que está coordinando todo. Entonces, casi ganaron los que dicen necesitamos identificar complejidad social con jerarquía. ¿No? Pero falta una componente. Hasta el momento solo estaba platicando sobre interacciones locales. Pero eso no es toda la historia, porque sabemos también que también hay procesos culturales que van más allá de las interacciones locales de los individuos. Y particularmente en el caso de Teotihuacán, hay una corriente de pensamiento que dice que fueron rituales de la comunidad que unificaron a los diferentes componentes de la ciudad. Aquí está Ángulo diciendo eso. Y estos procesos culturales corren una escala de tiempo un poco diferente que los otros. Entonces, tenemos 3 escalas de tiempo en nuestro modelo. El más rápido es la actuación de los comportamientos de los individuos. Voy a hacer eso, voy a hacer eso. ¿Sí? Y lo hacen de una manera egoísta. Solamente se importa su propia utilidad. También pueden cambiar sus conexiones. Si siempre no estoy de acuerdo contigo, bueno, voy a cambiar la conexión o reducir la frecuencia de la interacción o el peso de la relación, pero también lo hacen de una manera egoísta. Es decir, lo cambio si no cabe bien. Y el proceso más lento es eso de los rituales de la comunidad, que quizás solamente pasaron, no sé, 2 veces al año, quizás una temporada de lluvias, temporada de secas, algo así. Pero involucraron toda la comunidad. Y como modelamos el ritual, nos basamos en las ideas de Victor Turner, que durante un ritual básicamente hay un momento de antiestructura, que significa que los condicionamientos normales están como afuera de funcionamiento por un momento, ¿sí? Y luego hay un momento de reintegración en los elementos normales. Eso significa que por un momento el comportamiento es arbitrario o aleatorio. Si introducimos este nivel de los rituales, vemos un comportamiento muy diferente. Aquí vemos los puntos, los atractores que encontró el sistema y después de como 50 iteraciones encuentra el óptimo global siempre, de todas las condiciones. No importa cómo inicializamos las condiciones iniciales del modelo, siempre va a encontrar el óptimo global. Otra vez, es la primera vez que alguien mostró formalmente que rituales de la comunidad, aunque desde afuera no parece como tienen un funcionamiento, ¿no? Si pido a Dios que me da más, ¿no? Maíz, bueno, como científicos dicen, eso no hace nada, ¿verdad? Pero el ritual de pedir más dinero, más comida, por ejemplo, sí puede tener efectos realmente fuertes en el sistema y causa una reorganización del sistema hacia estados más óptimos. Y aquí está el chiste, sin que alguien necesita saber cuál es el óptimo. Ese es un proceso espontáneo. Los individuos no saben nada de eso. Y ese es exactamente el tipo de mecanismos que necesitamos proponer para explicar las primeras instancias de organización social compleja, en donde se juntan los individuos por primera vez en grandes grupos, pero sin tener idea de qué hacer y cómo hacerlo, porque no existe una historia de eso, y todavía logran obras monumentales.
que involucran a toda la gente en largas redes de comercio y ¿no? Ese tipo de... también lo interesante es que el ritual aquí es lo que hace la diferencia. Y por supuesto, la primera evidencia de agrupamientos grandes, ¿en qué momento aparece? En estructuras rituales, ¿no? Antes de eso, fuimos las personas en las cuevas, ¿no? Con grupos pequeños, haciendo bonita arte rupestre, pero ¿no? Fue un asunto muy diferente. Salieron de las cuevas y hacen eso, ¿no? Construyen grandes templos o algo así. Eso cabe muy bien con esta idea que el reunirse para rituales de la comunidad los dio el poder de hacer cosas así espontáneamente sin que alguien necesite tener el conocimiento de qué son las relaciones entre todos los individuos que nos dan el óptimo. Algo que parece automáticamente. Como en el cerebro, ¿no? Como así. No hay un nodo central aquí tampoco. Hay un líder así nada más de repente. Una asamblea general. Sí, no, ahora la pregunta es en concreto, ¿cómo debemos pensar sobre eso? Y esa es una propuesta que también tenemos para investigación. Tenemos varios grupos en México que todavía tienen rituales de comunidad grandes, importantes, y cuyas sociedades no están centralizados con instituciones. Podemos intentar estudiar estas dinámicas en la práctica. Por ejemplo, cómo se cambian las relaciones sociales antes y después de rituales de comunidad grandes. ¿Qué efecto tienen estos rituales en su comportamiento? Por cierto, tengo otra plática sobre qué efectos tienen estos rituales sobre el cerebro. Bien. Porque es un sistema parecido. Estamos usando los mismos formalismos para explicar un sistema social y el cerebro. Y también el cerebro, en estados alterados del ritual, también está libre de sus constreñimientos normales, entonces aplica lo mismo. Podemos, por ejemplo, pensar que el sueño, que es un gran misterio para la neurociencia, porque el sueño nos pone en un estado vulnerable. ¿Sí? Imagínate en África, ¿no? En la sabana, con todos los predadores, ¿no? ¿Por qué necesitamos dormir? Si hay la posibilidad de no dormir, eso sería la mejor solución, ¿no? Entonces, el hecho que todos los animales sí necesitan dormir, hasta los ¿no? moscos, nos da la idea que es algo muy, muy esencial, que la evolución no puede quitar el sistema. ¿Pero qué es? Los neurocientíficos dicen, bueno, quizás mejora la memoria. ¿Eso es todo? ¿Una mosca necesita una memoria mejor? ¿No? Y no, si sería eso, probablemente la evolución la quita, ¿no? Y encuentra otras soluciones, pero no. Necesariamente es uno de los misterios de la neurociencia por qué es necesario que dormimos todos los animales. Pero la idea aquí es la misma. En un nivel abstracto, el sueño es la interrupción, es la antiestructura del comportamiento del cerebro. Justamente como el ritual de la comunidad es la antiestructura de un sistema social. Y el efecto es lo mismo, que lleva el sistema a una organización mejor para encontrar los óptimos globales sin tener una estructura de control centralizado. Que sabemos, en el cerebro no existe tampoco. Sí. ¿El contenido? ¿La significancia? Ajá. No tengo buena respuesta para esa pregunta, pero de una manera
Sí hay actividad cerebral durante estos momentos de antiestructura y la actividad tiene que ver con tus experiencias en el día porque es el mismo sistema. Entonces, sería raro que no tenemos ninguna experiencia durante estos momentos, pero si realmente tienen una significancia más allá de eso. Yo sé, por ejemplo, que muchos grupos indígenas sueñan para saber cómo resolver problemas, ¿no? Eso es como casi una simbolización del proceso que estoy hablando aquí en el abstracto. También yo estoy diciendo que esta interrupción del funcionamiento normal, entrando en un estado alterado, sirve para resolver problemas. El documental de ¿Sí? Pero en su caso, realmente sueñan la solución en imágenes de una manera, ¿no? Entonces, eso es algo que no puedo explicar, pero por lo menos están relacionados. o sea, tienen habilidades durante el sueño, ¿no? Para resolver los Sí, sí, problemas. sí. Pero sí. Y hay ciertos medicamentos. Bueno, a mí me pasó todos los días y Sí, no, sí, eso es... sí. Estás huyendo, en realidad estás salvando. Pero eso es otra. Pero hay incluso trabajos en el como sueños. Trabajadores franceses siempre saben que los obreros siempre pensaban que ustedes la operación del sueño. Pero hablando sobre los efectos de los medicamentos, em, que tengo esa idea que los rituales tienen mucho que ver cómo nos separamos de los otros animales en nuestro comportamiento social, pero también en nuestras facultades cognitivas. Pero si solamente lo baso en el sueño, no es suficiente porque sabemos que los animales también tienen sueños. Entonces, pasó en el caso del humano, con las drogas o los rituales que nos inducen en estados alterados, de una manera aumentan la capacidad de lo que hace el sueño naturalmente en los animales. Pero lo que hicimos en nuestra especie es aprovechar ese mecanismo y dar más poder al mecanismo a través de los rituales. Entonces solamente una especulación, pero básicamente eso sería una idea para explicar cómo nos separamos de los animales. ¿No? Usamos nuestros sueños, el mecanismo de sueño, como una herramienta para optimizar más nuestro cerebro y nuestras relaciones sociales. Y si eso es cierto, debemos encontrar evidencia de rituales hacia los principios de nuestros erectos o algo así. Este es un tema muy complicado, pero no me sorprendía si un día podríamos decir, la evidencia de los primeros comportamientos sociales en grupo de los humanos son los rituales. Que hay una otra corriente que dice, no, fue como la casa en colectivo o no sé qué, ¿verdad? La familia. Hay otras posibilidades que son, necesitamos, más funcionalistas en su sentido, que necesito más gente para matar a un mamut. Por eso tenemos grupos más grandes. ¿Sí?
Mientras el ritual es raro o bizarro de una manera, porque no tiene funcionamiento directo en el comportamiento. Es decir, si yo ponme, ¿no?, mi vestido de, no sé, un león y hago una danza, ¿no?, para atraer la lluvia o algo así, eso no tiene un valor para la evolución de una manera. De hecho, estás invirtiendo recursos en una actividad que quizás no te da nada. Es no adaptiva. ¿Por qué no usas ese tiempo para cazar algo, ¿no? O para recolectar algo, o para ayudar a alguien? Entonces, los rituales básicamente son estos comportamientos que no tienen sentido de una manera, de la perspectiva evolucionista, como los sueños de una manera. Pero si lo vemos de una perspectiva sistémica y pensamos sobre los efectos que tienen en sus sistemas del cerebro y sus sociales, sí tienen efectos bastante importantes. Eso me interesa mucho porque de una vista moderna, ¿no?, lo religioso es un poco sospechoso, ¿no? Es algo que por ejemplo, en la ciencia cognitiva de la religión, las creencias religiosas dicen que solamente son como una sobreactividad de nuestro módulo de teoría de la mente. La creencia en un espíritu, por ejemplo. Solamente es que tu módulo de teoría de la mente en tu cerebro está, ¿no?, sobreactivo y por eso, ¿no?, tiene la hipótesis que también hay, ¿no?, metas y, ¿no?, procesos de pensamiento en fuerzas de naturaleza, ¿no? Por ejemplo. En ese aspecto, la religión solamente es algo que es mal adaptivo. Es una negativa consecuencia de procesos que en sí son adaptables, ¿no? Por ejemplo, entendimiento social, pero este efecto es algo que no tiene valor en sí. Y lo que estoy diciendo es que eso es una perspectiva equivocada. De hecho, son los rituales y las prácticas que van más allá del funcionamiento diario, que son los comportamientos que nos permiten escapar por un momento las soluciones no global óptimas y permitirnos llegar a otros óptimos que pueden ser quizás más adecuadas. Pero si no tenemos esos espacios de no funcionar por un momento, el sistema no puede escapar. Siempre está, ¿no? Si siempre estoy en la lucha de sobrevivencia, no me da tiempo o la posibilidad de ir a otro lugar de mi, ¿no?, organización individual o social, que quizás es más óptima. Pero estos rituales y el sueño permiten el sistema de, ¿no?, explorar más posibilidades. Bueno, eso fue todo básicamente. A ver. Sí. Pero me quedé pensando en la cuestión de en la comunicación. Cómo se va perdiendo su plasticidad. Va pasando la edad, ¿no? Y este proceso de retroalimentación de la comunicación no se ha afectado por esta pérdida de plasticidad. Lo interesante, de hecho, es que lo que yo estaba mostrando aquí no depende de plasticidad. La primera parte de la plática sobre la interacción social. Estos cambios en la organización solamente son cambios dinámicas en donde digamos, la estructura material del sistema es la misma. Sí, y eso es algo interesante también, que no es común. Entonces, lo que podemos mostrar aquí es que realmente el sistema puede adoptar una diferente organización de su espacio de estados, aunque no está cambiando en su estructura. Por supuesto, hay cambios más fuertes y más profundos si también la estructura se cambia, ¿no? Pero no es necesario.
Por ejemplo, el profesor Fuchs tiene un paciente de Alzheimer y básicamente ya está sin capacidad de hacer nada, está sentado en una silla y ya, ¿no? Pero un día llegaron sus nietos, estaban jugando fútbol, y se levanta de su silla y juega con ellos. Como 30 minutos de quizás no se puede registrar que tiene una enfermedad. ¿No? Mostrándonos los trucos con la pelota. ¿Cómo es posible? En este momento, la explicación no puede ser que se cambie la estructura de su cerebro, ¿no? Y de repente también otra vez es un cerebro sano. No, es que el sistema entero, que incluye él, pero también la situación y la pelota y los niños, le permite reactivar unos procesos en interacción con los demás que de una manera compensaban lo que faltó en su estructura interna. Solamente un ejemplo, pero básicamente es posible que las interacciones mismas nos cambian, o puede ser en dos direcciones. Nos pueden aumentar las capacidades, como en este caso, pero también nos pueden cerrar las capacidades, ¿no? Podemos imaginar, por ejemplo, casos en donde hay no sé, matrimonio con violencia, en donde ¿no? una parte de la esposa no puede salir de eso y puedes decir, ¿por qué no dejas a él y haces algo diferente? Pues no es tan fácil, porque si estás involucrado en la interacción, cambia tus comportamientos y tus capacidades, y si tiene una cierta dinámica, quizás no puedes salir. Pero no significa que hay algo en el cerebro estructuralmente, por ejemplo, en la conectividad de las neuronas, necesariamente explica eso. Pues si nada más cambiar el software. Exactamente, el software está cambiando a través de la interacción, el hardware puede ser el mismo. Es como, puedes usar la laptop en diferentes maneras. Si no sabes nada del laptop, quizás no puedes aprovechar todo lo que tiene. Pero si eres experto, puedes hacer cualquier cosa, ¿no? El hardware es la misma, incluso también el software es la misma, pero el tipo de interacción con el equipo te da otras posibilidades. Y es lo mismo con las personas. Él decía, Sí. era por esta cuestión. El cerebro no piensa. Hay varias cosas aquí. Una es un sistema computacional clásico tiene esta condición de siempre solamente hay un flujo de un lado a otro y no algo paralelo. También es restringido en los estados que puede tomar, entonces es binaria, mientras los sistemas que estaba mostrando aquí son dinámicas continuas. También hay problemas con el asunto del tiempo. Entonces, en una computadora es por pasos. Paso 1, 2, 3, 4. Hay un reloj que te da los pasos. Pero la relación entre los pasos no existe, está de afuera. Entonces, no importa si este paso a otro toma 2 segundos o un año. La función es la misma. Mientras en los procesos biológicos y mentales, el tiempo tiene un papel muy, muy importante. Si yo espero como 2 segundos más antes de contestarte, te va a dar otra impresión de la respuesta si respondo inmediatamente. Entonces, el tiempo tiene mucho que ver con el significado que tenemos. Pero el tiempo no existe como tal en la computadora. Es un objeto abstracto, lógico. ¿Cómo? Y en el cerebro, o sea, el tiempo. Sí, no, es como el tiempo es como funciona el sistema de una manera. Por ejemplo, cuando estaba hablando sobre los clics, ¿no? Estos 2 segundos, este rango, por ejemplo, es significativo porque eso es el tiempo mínimo que dura la sincronización de las neuronas. Y eso es un
razonamiento como fiscal. No puedes hacer, no puede ser más rápido que eso, porque son procesos químicos de saliendo los transmisores, en la sinapsis, cosas así. Y luego hay actividad, y hay como transmisión eléctrica, y todo eso significa que hay como escalas de tiempo que están como ¿no? corporizados en el sistema y no puedes cambiarlos, son parte del proceso. Mientras en la computadora, el software es independiente del sistema del hardware. De hecho, es como solamente un objeto lógico. Y aunque esta computadora se muere ahora, si tenemos ¿no? una grabación de la lógica de la computadora, podemos poner a otra máquina y no podemos distinguir las dos. Es como así, nada pasó al software. En este sentido, es muy, muy diferente a la idea del activismo, que dice que la mente es corporizada. Tiene una parte no almost religiosa, porque significa que si morimos, realmente nuestra mente... De hecho, un año se llama Choi, que tratan a una mujer, bueno, rescatan sus pensamientos, lo pasan a un robot y lo permiten que siga con vida, pero, o sea, eso me pone a pensar en la idea de humanidad, ¿no? O sea, la idea de humanidad se queda solo en la información o está en lo orgánico. La humanidad se pueden ser traducidas matemáticamente. Sí, sí. Entonces, esa idea no es posible o no es concebible por la perspectiva en activista. ¿Qué pasa ahí? Sí. Incluso se habla de muerte. Sí. Cerebro. Sí. Bueno, va a pasar una reducción de la complejidad del proceso de hacer sentido de la persona. Que quizás la palabra persona ya no aplica, podemos debatir, pero el cuerpo mismo todavía sigue con sus procesos de hacer sentido. Por ejemplo, si hay calor, va a estudiar, ¿no? Todavía, si hay menos oxígeno, va a respirar más rápido, cosas así. Entonces, el cuerpo como tal todavía tiene su sistema nervioso también y está regulando los procesos según las necesidades y las relaciones con el entorno. Pero claro, una gran parte de lo que llamamos persona va a desaparecer con el cerebro. Sí, por ejemplo, sí. Pero eso no significa que el cerebro es necesario y suficiente para la mente. Necesario, sí, pero no suficiente. Es como decir que el coche no corre sin gasolina. Bueno, sí, es correcto. Pero eso no significa que el funcionamiento del coche puede reducirse a la gasolina, ¿no? Eso es una conclusión falsa. Entonces, sí, el cerebro tiene un papel importante, esencial, necesario, pero eso no significa que podemos reducir toda la mente y nuestro comportamiento al cerebro. Idea de hay un externo. ¿En el coche? Ajá, sí, aquí la palabra autónomo más bien tiene que ver con que no tiene cables que están ¿no? en la pared. Autónomo en el sentido que tiene todos los mecanismos para ser movido, ¿no? Sin estar conectado a algo. Y en los robots lo mismo. Cuando están hablando sobre autónomos robots, están haciendo eso. Que tienen baterías ¿no? en el robot, que tienes la software en el robot, que no hay control remoto, cosas así. Pero no es la misma idea que la autoconcesión que estaba presentando al principio de la práctica. Ese concepto de autonomía de la biología es algo completamente diferente. Allá la idea es el sistema mismo es causa y efecto de eso mismo. Eso es la idea de autonomía. Eso no aplica a coches, de hecho no aplica a ninguna herramienta, ninguna tecnología. Tenemos la capacidad de realmente crear sistemas que están autocreciendo,
creándose. Vamos aquí a cómo juntan los seguidores en la actividad. Esa es una de las áreas de trabajo que son muy prominentes ahora. Entonces, más o menos ya tenemos buenas ideas y conceptos para tratar los comportamientos adaptables de acciones. Por ejemplo, en la danza, ¿sí? Estamos a un nivel corporal. No necesariamente, quizás no están hablando, quizás no están pensando nada, ¿no? Entonces, por eso es un ejemplo muy ilustrativo para los procesos básicos. Pero tienes razón que la ciencia cognitiva, de hecho, su meta es entender los procesos que estás mencionando, como creencias, pensamiento, razonamiento. La pregunta ahora es, ¿podemos extender estos conceptos para explicar este tipo de capacidad también? Y en general, otra vez, eso me lleva al punto de por qué estoy aquí en la Escuela de Antropología. La idea es que son los procesos culturales y sociales que nos dan las capacidades que estás mencionando. No es algo que surge del cerebro mismo. Si no tenemos la experiencia necesaria, cultural y social durante nuestro desarrollo, no vamos a llegar a ser científicos, filósofos, no vamos a poder hablar, ¿sí? Entonces, de una manera, ahora lo que se necesita es una reunión entre los conceptos que estoy mostrando aquí y una vista de antropología del contexto social que cuando se juntan nos dan las facultades del intelecto, de la cognición de alto nivel. Esa es una pregunta interesante. El lenguaje tiene mucho que ver con eso. De pensamiento, por ejemplo, de una manera es hablar mismo, algo así. Entonces vemos un movimiento de que por primer paso probablemente el idioma o el lenguaje fue una manera de interactuar, ¿no? Quizás parecido a la música, ¿no? A la danza, pero a través del tiempo cobró otro sentido, ¿no? El contenido semántico. Pero fue una práctica pública, ¿no? Entre personas. Pero ya cuando las nuevas generaciones estaban creciendo en un contexto en donde hubo este sistema público de representaciones lingüísticas, también pudieron aprovechar estas prácticas para su mismo en aislamiento, básicamente. Es una internalization, ¿no? de prácticas públicas. La autoconciencia también probablemente depende del lenguaje, sí. Sí, es una autorreferencia, sí. Sin lenguaje probablemente no puedes tener autoconciencia en el sentido que nosotros lo tenemos. Son los dos procesos. Entonces, lo que llamas top-down pueden ser los procesos interindividuales, por ejemplo, de interacción con otras personas, pero que están influyendo cómo funciona tu sistema interno. Pero, por supuesto, también necesitas recursos para aprovechar estas interacciones. En ese sentido, por ejemplo, no es suficiente poner un mono en nuestra cultura y de repente va a hablar. Ya tampoco es eso. Entonces sí también hay una parte biológica necesaria para poder aprovechar estos contextos sociales. Hay las dos partes. No queremos caer también completamente en un externalismo en donde el contexto le da todo, ¿no? Eso sería loco tampoco, también. El representationalism, ¿no? Representalismo. De una manera va a otro extremo, ¿no? Dice que tenemos ya nuestra cultura dentro del cerebro, ¿no? Primero hubo una mutación genética que da a alguna persona, ahora quiero hablar, ¿ok?
y luego voy a los otros y mira, puedo hablar, ¿no? Entonces, la dirección es la otra. Va de algo muy fundamental biológica, como un gen, hacia un comportamiento y luego al contexto público. Lo que el anarquismo dice es que no. Claro que sabemos que las interacciones pueden cambiar la organización interna, podemos ir al otro lado, de afuera hacia adentro. Hay una participación de yo quería llevar la discusión que me hacen ruido sobre el método propuesto para estudiar tanto el cerebro, la cultura y el cerebro. No la idea de la organización para explicar todos estos casos. Sin embargo, varias veces se mencionó la espontaneidad de esta organización. Pienso que tanto el caso del cerebro como de la cultura y la socialidad, la autoorganización no es espontánea, no parte de la nada. Hay una historia, un desarrollo previo, que tanto en el caso del cerebro como en el pone una cierta organización, puede después recuperarse, pero en ningún caso no se parte de una carencia de organización. Pero en ningún caso no se parte de una carencia de organización a una organización espontánea. ¿No sería pues útil cambiar esa idea de espontaneidad por una de desarrollo y transformación? Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que estoy diciendo eso. Básicamente estoy diciendo que el paradigma principal en la ciencia cognitiva y la antropología, como yo lo entiendo, es que el único mecanismo natural que tenemos es la evolución darwiniana, en donde tenemos una población de individuos que necesitan estar en competición y luego hay un proceso de selección. Pues, lo que me interesa es exactamente sistemas que no tienen esta condición, en donde tenemos, por ejemplo, un solo individuo o un solo grupo de cazadores y recolectores o una ciudad. Y sabemos que se puede desarrollar a través del tiempo. Ahora la pregunta es cómo se puede desarrollar. Hay dos opciones. Una opción es la centralizada, que surgió de repente un individuo que tiene todo en mente como yo quiero crear pirámides de Teotihuacán y voy a crear una ciudad grande, ¿no? La otra posibilidad es que estos procesos se organizan espontáneamente. Aquí es la palabra. Espontáneamente en el sentido que no fue controlada de una instancia centralizada o individual. Es lo único que quiero decir con eso. Espontánea no significa que no hay una historia. No, al contrario, la historia es muy importante. Es, a través de la historia y las repeticiones que el sistema cobra el poder de poder cambiarse en una manera adaptiva. Agradecerles mucho. Estén atentos a cada mes más o menos. Voy a pedir que si me pueden anotar su correo. Está circulando una lista también pensando. Gracias. Quienes no se hayan anotado. Entonces, les enviaremos la presentación de la próxima reunión. Gracias. Y los esperamos mañana en la conferencia. Es el viernes, ¿no? No, mañana. ¿Cuál es mañana? La de las ciencias con arte y las pruebas paleolíticas. ¿Su correo está en el WordPress que maneja? Es t.froese@gmail.com. Es una tarea, es una que hay un póster de unas manteras. Es mañana a las 12, lo que esperamos. Gracias. Muchas gracias. Sí, de nada. Muy interesante.